la tercera parte. Esta tercera parte va destinada a demostrar cuál es la relación entre dolo e imputación objetiva. Voy a explicar el fundamento teórico de la imputación dolosa Uribe con base en un concepto normativista del dolo. Ese concepto normativista del dolo gira esencialmente sobre la base de que el dolo es conocimiento del riesgo jurídicamente desaprobado. Es una concepción eminentemente normativista en la cual el aspecto volitivo del dolo, el aspecto del volitivo, el aspecto de la intención, juega un papel marginal, porque si la imputación, como lo hemos visto, gira en torno a la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, es decir, gira en torno a la imputación objetiva, pues el dolo es conocimiento del riesgo jurídicamente desaprobado. Y lo que vamos a mostrar a continuación es explicar sucintamente, desde luego, los fundamentos de una teoría normativista del dolo, para luego, en otro acápite posterior, mostrar cómo Uribe conocía el riesgo jurídicamente desaprobado. Entramos entonces en el dolo y la relación con la imputación objetiva. Primer punto para explicar es el concepto normativista del dolo e imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva señala que un resultado es objetivamente imputable cuando el autor ha creado un riesgo no permitido que se realiza en un resultado típico. De acuerdo con este pensamiento, es preciso examinar si el autor realizó una acción ex ante que haya creado un riesgo. Luego se realiza un examen ex post para determinar si el resultado típico está íntimamente relacionado con el riesgo ex ante provocado por el autor. En una teoría del delito basada en la imputación objetiva, el dolo es conocimiento del riesgo jurídicamente desaprobado. El factor psicológico ha perdido relevancia. Un ejemplo traído de la jurisprudencia española puede explicar el tema. Se trata del triste caso de don Jesús María Bultó. ¿En qué consiste o en qué consistió el triste caso de don Jesús María Bultó, fallado por el Tribunal Supremo Español? Quiero anotar que el caso que explicaré a continuación es una de las sentencias hito en Hispanoamérica, donde se acoge una teoría normativista del dolo, estructurada fundamentalmente sobre el conocimiento del riesgo y donde no juega un papel relevante la intención o la voluntad que caracterizó tradicionalmente las teorías naturalistas del dolo y del finalismo. El caso de don Jesús María Bultó, donde se introduce por primera vez en Hispanoamérica, específicamente en España, pues tiene unos precedentes supremamente importantes en la doctrina alemana. Fundamentalmente es una consecuencia de un discurso que toma el Tribunal Supremo Español de las teorías normativistas del dolo, es decir, un dolo basado en la teoría de la imputación objetiva, específicamente sobre corrientes que han impulsado, entre otros, Giunta-Jacobs y especialmente otro de los grandes de la imputación objetiva, como es Wolfgang Frisch. ¿En qué consistió el caso de don Jesús María Bultó? Un grupo terrorista, grupo al margen de la ley, estamos hablando de varias décadas atrás, un grupo en Cataluña entra
a un sitio donde se encontraba un reconocido empresario catalán llamado don Jesús María Bultó. El objetivo del grupo terrorista era extorsionar a don Jesús María Bultó, era hacerle unas exigencias de dinero. Estaban pidiendo en esa época, creo que $500,000 de pesetas al empresario para ellos financiar sus actividades al margen de la ley. Entran al lugar donde estaba don Jesús María Bultó con esa finalidad específica de extorsionarlo, y para ello le colocan un aparato explosivo en su cuerpo. Y le dicen a don Jesús María Bultó que si no les entrega el $500,000 de pesetas en un determinado tiempo, ellos harían explotar el aparato, y le indican que la única forma de quitarse el aparato sin riesgo es siguiendo las instrucciones que ellos le darían. Pero además le dice, don Jesús María Bultó, le dan las instrucciones de cómo debe manejar el artefacto para que éste no explote. Es decir, le indican las medidas de cuidado que debe tomar para que el artefacto que le pusieron súbitamente no le produzca un daño a la vida y a la integridad. Después del suceso, don Jesús María Bultó regresó a su hogar, y cuando se encontraba en el segundo piso buscando a su hijo, de un momento a otro el aparato explotó. La defensa de los terroristas catalanes sostuvieron la tesis de que no se trataba de un delito doloso, sino que se trataba de un delito imprudente, porque los terroristas no querían producir la muerte del señor Jesús María Bultó. Por el contrario, querían que viviera, porque la pretensión y la finalidad no era la muerte, sino básicamente que le entregaran una suma, $500,000 de pesetas, como parte de la extorsión que estaban realizando. Muy acertadamente, el Tribunal Supremo consideró que en este caso, que en el dolo solo bastaba el conocimiento del riesgo jurídicamente desaprobado. El grupo terrorista con razón fue condenado. Lo central de la tesis del caso de Jesús María Bultó, un caso triste, es la de que el Tribunal Supremo Español consideró que para la existencia del dolo, desde una perspectiva normativista basada en la teoría de la imputación objetiva, solo se debería exigir el conocimiento del riesgo jurídicamente desaprobado. Con esta tesis, Bultó fue condenado. Hay otros casos muy interesantes de la jurisprudencia española que por razones de tiempo no voy a enumerar, que desarrollan esta teoría normativista del dolo sobre esa base. Para probar el dolo, poco sirve la explicación del imputado, quien en la mayor parte de los casos alegará su falta de conocimiento sobre los hechos y los riesgos creados. Una tesis de esta naturaleza, como lo dice la doctrina, generaría una fuente de inseguridad jurídica y de impunidad. Por ello, el dolo, según la doctrina dominante, debe inferirse de forma normativa, mediante el análisis de la información obtenida sobre el comportamiento externo del autor. Para esta tarea, resulta necesario indagar sobre la posición social del imputado y los hechos jurídicamente relevantes en la actuación penal, y de ese modo establecer los conocimientos mínimos que le serían atribuibles por su rol. En la prueba del dolo, hay que tener en cuenta que el destinatario de la imputación es el titular de un rol. Por ende, el conocimiento de los hechos está relacionado con las expectativas que surge de una determinada posición social. Por ejemplo, para determinar si un ciudadano
conocía o no que un producto puede causar daños a la integridad personal del consumidor, la calidad de empresario de alimentos determina el grado de conocimiento exigible. La experiencia social nos indica que quien ocupa ese estatus generalmente tiene conocimiento de los eventuales daños que un objeto puede ocasionar en personas que adquieren el producto. Para saber el tipo de conocimientos exigibles a Uribe Vélez, hay que precisar el rol que ha ocupado. Se fue. Congeló el doctor Montealegre. Está congelado. Coincidió con la caída de un rayo. Ya se desconectó, esperamos nuevamente. Me disculpan las interrupciones, pero son cortes de luz. Sí. En la prueba del tolo. Doctor Montealegre, una sugerencia. Entiendo yo, porque a mí también me ha pasado, a veces son varios los cortes de energía, si también es posible que tenga como plan B la conexión desde su celular para darle continuidad a la audiencia. Sí, señora, vamos a tener ese plan B inmediatamente. Disculpen los cortes de luz. Repito entonces, en la prueba del dolo hay que tener en cuenta que el destinatario de la imputación es el titular de un rol. Por ende, el conocimiento de los hechos está relacionado con las expectativas que surgen de una determinada posición social. Por ejemplo, para determinar si un ciudadano conocía o no que un producto puede causar daños a la integridad personal del consumidor, la calidad de empresario de alimentos determina el grado de conocimiento exigible. La experiencia social nos indica que quien ocupa ese estatus generalmente tiene conocimiento de los eventuales daños que un objeto puede ocasionar en personas que adquieren el producto. Para saber el tipo de conocimientos exigibles a Uribe Vélez, hay que precisar el rol que ha ocupado en la sociedad. Una larga carrera de ejercicio de la actividad pública con conocimientos específicos de cómo opera el crimen organizado. Su lema siempre ha sido la seguridad. Lo llevó 2 veces a la presidencia de la República. Por esta razón, las reglas de experiencia nos muestran que una persona como él sabe cómo operan esas estructuras, que su modus operandi es mentir para buscar beneficios y que la invocación de personas con el inmenso poder que caracteriza a Uribe los mueve a cometer hechos delictivos para suavizar las sanciones que les ha impuesto la justicia. Lo anterior nos lleva necesariamente a cuestionarnos sobre la participación de Álvaro Uribe Vélez en las conductas imputadas y el dolo. En este acápite asumiremos la siguiente premisa que tomamos de un profesor español, Javier Sánchez Vera y Gómez Trelles. Para que pueda ser afirmado que un comportamiento es doloso, es necesario, pero también suficiente, la concurrencia en el autor del conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción penal. En otras palabras, el dolo no ha de apreciarse desde un punto de vista psicológico. Es decir, el dolo no debe ser examinado desde lo que quiso o dejó de querer el autor, sino que el concepto y prueba del dolo debe ser definido desde una perspectiva normativista. Este último argumento no riñe con lo contemplado en el Código Penal, en lo referente a que el elemento fundamental del dolo es el conocimiento y no la voluntad. Visto desde un examen riguroso de la norma,
el artículo 22 del Código Penal señala: la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa, destaco, la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Como se observa, el legislador prescindió de mencionar la voluntad en la segunda parte de la definición. Dice Javier Sánchez Vera y Gómez Treyes: la producción de la infracción penal es dejada al azar, esto es, sin voluntad alguna de su realización. Ergo, si hay dolo, a pesar de la falta de voluntad, la voluntad no puede ser parte constitutiva del mismo, sino todo lo más accesoria. Esto dice Javier Sánchez Vera y Gómez Treyes, refiriéndose a un análisis específico del Código Penal colombiano. Partiendo de la premisa inmediatamente anterior, lo natural, como bien lo ha expresado Sánchez Vera, siempre que se conocen los hechos constitutivos de la infracción penal, es decir, los riesgos creados, y a pesar de ello se actúa, se quiere su realización, al menos en un sentido normativo, que es el único que puede resultar trascendente a los efectos de la imputación. En consecuencia, los elementos constitutivos de la infracción penal deberán entenderse como el conocimiento del riesgo creado por el autor que podría llegar a concretarse en un resultado típico, como sucede en el presente caso. Partiendo de esta concepción normativa del dolo, voy a explicar y dar los primeros elementos para sostener por qué Uribe conocía el riesgo no permitido y por lo tanto su conducta es eminentemente dolosa. Álvaro Uribe actuó con dolo, conocía el riesgo no permitido creado por la máquina peligrosa que originó las evidencias falsas. El conocimiento de los hechos se infiere a través de las máximas de experiencia que se utilizan en el moderno derecho penal para la prueba del dolo. Una de ellas es el criterio de la utilización de conductas que, socialmente, son aptas para ocasionar determinado tipo de riesgos y la distinción con las conductas neutras. Este es un planteamiento que estoy haciendo con base en la teoría de Ramón Ragués. La mejor monografía, la mejor exposición que se ha hecho en Hispanoamérica sobre la prueba del dolo la hizo un profesor español llamado Ramón Ragués. Él parte, como lo estamos haciendo en esta solicitud, parte de una concepción normativista del dolo, en la cual solo basta el conocimiento del riesgo permitido. Y la tesis de Ramón Ragués es la de que ese conocimiento del riesgo permitido básicamente se infiere o se prueba a través de las reglas de experiencia. Y a partir de las reglas de experiencia, Ramón Ragués establece que para saber cuándo una determinada conducta es o no dolosa, hay que determinar cuál es el tipo de conducta que realiza el autor. Si la conducta que realiza el autor, el comportamiento que realiza el autor, normalmente, de acuerdo a la experiencia social, es una conducta que generalmente produce unos determinados daños, pues la realización de ese tipo de conductas implica una imputación a título de dolo, es decir, el dolo se infiere fundamentalmente a partir de máximas de experiencia, de reglas de experiencia, y hay que distinguir entre conductas que per se son aptas para producir un determinado resultado y conductas neutras. Esa es la tesis de Ramón Ragués que nosotros seguimos
en esta solicitud ante la señora juez. Por ejemplo, quien dispara un arma de alto calibre sobre una persona que se encuentra a muy poca distancia, ejemplo que di al comienzo de esta intervención, no puede justificarse sobre la base de que no quería herir al transeúnte. La utilización de un instrumento altamente peligroso y el conocimiento de la capacidad destructiva del mismo hace dolosa una conducta. Uribe utilizó personas, instrumentos altamente peligrosos para recoger la evidencia. Sabía quiénes eran ellos y sus modus operandi. Por ende, es claro que conocía el riesgo desaprobado que estaba originando. Uribe creó una máquina para recoger evidencias que está integrada por instrumentos altamente peligrosos. Una máquina que provoca conductas que generalmente conducen a la producción de resultados ilícitos no permitidos. Sobre la prueba del dolo volveré posteriormente. Entro aquí, en este momento, a la cuarta parte de mi exposición. Hasta ahora, en los tres apartes anteriores, lo que he querido mostrar son los fundamentos teóricos de una imputación a Álvaro Uribe, no solo como instigador, sino como coautor de los hechos realizados. Una imputación a título de coautor que fundamento con base en la teoría de la imputación objetiva, basada en posiciones de garante, creación de riesgos desaprobados y realización del riesgo. Además, he explicado cuál es la consecuencia de edificar la teoría de la imputación objetiva, que se refleja no solamente en la coautoría, sino que también se refleja en la concepción contemporánea del dolo. Hasta ahora me he ocupado de señalar y poner las bases teóricas de la imputación a Álvaro Uribe sobre la base de la moderna teoría de la imputación objetiva. Entro a una cuarta parte que va a exponer ahora ya no los elementos dogmáticos, la teoría de la imputación, sino las bases teóricas de la inferencia probatoria que aplicaré al caso para demostrar la alta probabilidad, la probabilidad de que Álvaro Uribe, probabilidad de verdad, intervino no solo como instigador, sino como coautor de los hechos imputables a título de dolo. Voy a empezar entonces con una teoría de la inferencia probatoria. Esta teoría de la inferencia probatoria que voy a exponer es una teoría que está basada en tres ejes principales. Una teoría del argumento